Televisión, Compañía Anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa recreativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Siga con Salud y Municipio. Siembra TV más cerca de ti. Estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidos a su programa Salud y Municipio. Hoy es jueves 23 de mayo del año 2024. Como siempre, como es habitual, como debe ser, como es justo y necesario, lo primero. Y lo primero es darle gracias a Dios, nuestro gran arquitecto del universo, por darnos salud y por permitirnos entrar a sus hogares. Este programa Salud y Municipio llega a usted gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisora regional. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque, en la gerencia general Ángel Requena, en el control máster y sonido Michelle Romero y Luis García, y en la producción y conducción, quien tiene un inmenso placer de traer para ustedes, Douglas González, certificado de locución 47140, de la Universidad Central de Venezuela. Este programa también tiene el apoyo y es cortesía de la Unidad Oftalmológica Doña Ana. La Unidad Oftalmológica Doña Ana está ubicada en la calle Sucre, cruce con Bolívar y Rocio. Un extraordinario equipo de médicos oftalmólogos, coordinados y dirigidos por el doctor José Samiricana, una esmerada que la atienden para que usted vea bien y luzca bien. Unidad Oftalmológica Doña Ana, igualmente que la Unidad Odontológica del doctor Máximo Llori. La Unidad Odontológica del doctor Máximo Llori está ubicada en la calle Rocio Cruz con Salia, con un extraordinario equipo de odontólogos encabezado por el doctor Máximo Llori, la esposa Carly de Llori, Marco Llori, Ricky Llori y todos los Llori, que de una otra forma luchan para que usted tenga una salud bucal y una sonrisa sana. Unidad Odontológica del doctor Máximo Llori. Ahora sí, entramos en contexto. Como lo dijimos a través de nuestras redes, hoy hemos notificado, hoy tenemos un programa sumamente importante e interesante como todos los programas. Hoy vamos a hablar de una patología que es más frecuente de lo que la gente cree. Es una patología que en ocasiones nos da síntomas. La gente anda en la calle, anda feliz, y cuando es, la carga la tensión alta. Y vamos a hablar de la hipertensión arterial, y para eso vamos a conversar con una de nuestras predilectas invitadas, una dama, una colega que ya forma parte de la familia de Siembra TV y forma parte del programa Salud y Municipio, porque siempre está presta. Cada vez que la llamamos, le notificamos, doctora Cristina González, por favor, le invitamos a hacer un programa de la parte cardiológica, y siempre con esa amabilidad, con esa sonrisa, con esa alegría, nos responde claro que sí lo vamos a hacer. Bueno, vamos a comenzar con la bella colega, la doctora Cristina González. Cristina es médico egresada de la Universidad de Carabobo. Esa fue nuestra casa de estudio, la Universidad de Carabobo. Además hizo su posgrado en cardiología en el Hospital Domingo Luciani del Seguro Social. Y ahorita estamos hablando de anécdotas, de cosas. Aparte de eso, una gran deportista, nos representaba en los Juegos Nacionales de Médicos, medalla de oro en varios Juegos Nacionales. Es decir, vamos a conversar el tema de cardiología, y
Para eso, esa gran invitada. Desde ya estamos abiertos a la participación, el 0424-332-9421, para su pregunta, para su orientación, para su duda. Y bueno, ya comenzamos. Gracias, Cristina. Nuevamente, estamos invitadas a Predilecta. Son varios programas que hemos hecho y todos esos programas siempre con la participación de ustedes. Gracias, Cristina, de verdad. Sabemos el tiempo. Cuando vienen a los programas, nuestros colegas reducen su tiempo de la consulta, se preparan, y ya veo que Cristina, bueno, mira, bien presentada, como siempre bella, también le dedicó tiempo para esa belleza que tenemos en la televisión. Bueno, agradecida a Douglas para hablar de estas patologías tan importantes como son las patologías cardiovasculares. A propósito de la semana pasada, que fue la semana de la hipertensión, algo que llamamos, y muy bien llamado, como que es el asesino silencioso, porque todos podemos tenerlo y no tenemos ningún tipo de síntomas. Entonces, muchísimas gracias, es un honor, un placer para ustedes estar aquí, para acompañarnos, para educar, para hablar sobre esto, que es un tema sumamente importante. Así es, como lo dijimos, fíjate, una enfermedad silenciosa, el asesino silencioso. La gente anda en la calle una bomba de tiempo. Son hipertensos, no saben, nunca se han hecho un chequeo, y situación país también aumenta esa posibilidad de no ir al médico por situaciones hasta económicas, pero de eso vamos a hablar. ¿Qué es la hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial es realmente las cifras tensionales elevadas, o sea, más que todo es la fuerza de la sangre que tiene el corazón hacia las arterias. Pero como esto es un poquito complicado explicarlo a la comunidad, es realmente la vida, o sea, nosotros debemos tener un mínimo de cifras tensionales, pero que realmente cuando las tenemos elevadas, ¿okay?, son totalmente sin síntomas, o sea, son asintomáticas. ¿Okay? Eso quiero que es algo que siempre quede. La única manera de nosotros saber que tenemos las cifras tensionales normales es que no las tomemos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no tienen síntomas. ¿Okay? La única manera de nosotros saber que tenemos las cifras tensionales es que tengamos un tensiómetro y que sepamos medir bien la tensión arterial. No es realmente tómela aquí, no, eso tiene su técnica, eso se ha hablado mucho en los últimos congresos, la técnica imprescindible para nosotros tomar las cifras tensionales. Las cifras tensionales no son las mismas cuando estás en un ambulatorio, en un hospital o en tu casa. Es más, en tu casa las cifras tensionales son diferentes cuando te levantas, cuando estás haciendo tus quehaceres día a día, mientras estás trabajando, mientras estás haciendo deporte y mientras estás durmiendo. ¿Okay? Y lo principal, que vuelvo y repito, son totalmente sin síntomas. ¿Okay? Hay muchos pacientes que tienen las cifras tensionales elevadas y andan bien y andan chévere. ¿Sí? Y hay muchas veces entonces le están tomando la atención a la mamá o a algún familiar que tenga la atención alta. Mira, tómala a mí, ay, tú la tienes más alta que yo. Y bueno, y es cuestión como de anécdotas, de risa, y esto no tiene nada de risa. Así, y es muy importante esta información, que es una enfermedad silenciosa, la gente anda por ahí, y de repente está un hallazgo porque le están tomando atención a un familiar, o mira, tómala ahí, y cuando mira, ¿qué es esto? ¿Cuándo podemos hablar de una tensión arterial normal? Porque eso también depende de las edades, depende de situaciones, y tenemos los malos hábitos, doctora, de que llegan al laboratorio corriendo, toman la atención, o a la clínica toman la atención. Entonces vamos a traer esas normas y esa información que es importantísima, que el personal de salud también se lo exija. A veces está por la misma carrera, en el mismo servicio. Llegó el paciente y no le pregunta si ha descansado, si ha reposado, sino le tomamos la atención y vemos la rutina. De eso vamos a hablar. Sí, acuérdense que realmente la tensión arterial, que no es más que la sangre es la que lleva el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo necesita oxígeno. Nuestros vasos sanguíneos de la uñita gorda del pie, nosotros necesitamos oxígeno. Y eso sale del corazón. Y la fuerza con que sale del corazón son las cifras tensionales. Entonces, las cifras tensionales debieran ser para la mayoría de la gente, a excepción de los niños. ¿Okay? De los niños adolescentes menos de 15, de 14 años, que eso sí tiene unas tablas. No es lo mismo la atención de un recién nacido, de un niño, de un lactante mayor, un lactante menor, un escolar, etc. Eso tiene sus tablas bien establecidas. Vamos a hablar
de adultos por encima de 16 y 18 años. ¿Okay? Las cifras tensionales deben estar en todos por debajo de 140-90 milímetros de mercurio. No es 140-90, es por debajo o igual de 140-90 milímetros de mercurio en vigilia. En vigilia quiere decir cuando estamos despiertos. ¿Okay? Cuando estamos dormidos, nosotros es cuando el corazón no descansa, o sea, no se para, por eso que el corazón nunca se para, él descansa. Entonces, ¿cómo descansa? Disminuyendo su frecuencia cardíaca y disminuyendo las cifras tensionales. Entonces, durante la noche debe haber un 10% de disminución de las cifras tensionales. O sea, que durante la noche nosotros debemos tener por debajo de 120-70 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si nosotros durante la noche durmiendo, estoy hablando no de la noche que caiga 7, 8 de la noche, ¿no? Ni que se le fue la luz. Exactamente, no, esa la sube. Sino cuando estamos durmiendo, el sueño profundo, si nuestras cifras tensionales están en 130, 80, 135, 136, es hipertensión durante la noche. Y bueno, importante información que estamos aprendiendo con la doctora Cristina, de verdad, y ya estamos abiertos a la participación y gracias a nuestros amigos televidentes por esta participación. Nos dejan ustedes, ya están llegando muchos mensajes. Buenas tardes, doctor, lo felicito por su gran programa. Carlos Mendoza Coco, felicitaciones a la doctora Cristina González, excelente médico. Saludos, doctor, de parte de Susana del barrio Deportivo. Bueno, por el saludo a nuestra gente del Deportivo, Coco Mendoza, a Jesusa, no puedo dejar de saludar a Jesusa, la mía, como digo yo, esa viejita que tanto quiero, digo viejita por cariño, porque no entiende, esa camina el Deportivo, por lo menos ella cumple con eso, se camina todo el Deportivo y saluda a toda la gente y bueno, por ahí. Eso es bueno. Eso es bueno. Buenas noches, doctor Douglas, Dios lo bendiga y a la bella doctora Cristina. Gracias por mantenernos informados y educados en el área de la salud. Felicitaciones por su excelente programa. Es Carmen Fajardo de 14 de marzo, una de las más importantes costureras de nuestro municipio. Entonces, buenas noches, doctores. Bienvenido la doctora Cristina. Una pregunta, tengo 65 años, no soy hipertensa ni diabética. Nunca me he visto con un cardiólogo y quiero hacer un chequeo médico. ¿Qué exámenes debo llevar por ser la primera vez? Gracias. Y la señora Aida, gracias Aida por tu participación. Bueno, fíjate, nunca ha ido a un cardiólogo, tiene 65 años. Ella dice que no es hipertensa. Lo que sí puedo es decir que a lo mejor no es diabética, porque generalmente hemos hecho su glicemia, pero de verdad, bueno, aquí estamos viendo la participación, 65 años. Nunca se ha hecho ningún chequeo, no ha ido nunca a un cardiólogo. Algo muy importante dice, ¿quiénes son los propensos para ser hipertensos? Eso es algo muy importante. No, que yo tengo la tensión de las cifras tensionales normales, yo soy hipertenso, hay hipertensos jóvenes, hipertensos de 30, 40 años que son hipertensos, etc. Pero, ¿qué es lo que me predispone a mí las cifras tensionales elevadas? En primer lugar, la edad, ¿ok? Lamentándolo mucho, la edad nos predispone a que nosotros tengamos cifras tensionales elevadas. Los hombres por encima, el sexo masculino por encima de 40, 45 años, las mujeres después de 50, 55 años, deben tomarse las cifras tensionales. ¿Okay? Fíjense, las cifras tensionales deben ser tomadas en cualquier chequeo médico, o sea, es en todo consultorio médico. Si usted va a hacerse un chequeo por neumonía, o si es un chequeo por neumonología, desde pediatría, por ginecología, por embarazo, por urología, por traumatología, todo el mundo debiéramos tomar las cifras tensionales. Sencillamente las cifras tensionales es un signo vital. ¿Okay? Así como aquí te toman la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, es un signo vital y siempre tiene que ser tomada por todos los médicos de todas las especialidades. ¿Entiendes? Entonces, cualquier chequeo médico debemos tener un tensiómetro que nos tome las cifras tensionales, ¿ok? Entonces, pero debemos tener siempre un énfasis en primero las personas que de edad, ¿ok? Segundo, los pacientes que tengan un aumento en su peso, o sea, que tenga un índice de masa corporal por encima de 26, o sea, que estén en sobrepeso o que estén obesos, que sean dislipidémicos. Dislipidémico quiere decir que tengan colesterol o triglicéridos elevados, ¿okay? Que sean sedentarios. Sedentarios quiere decir que no hagan ejercicio, ¿okay? Y por supuesto
patologías o comorbilidades específicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, ¿okay? El hipotiroidismo, porque los hipotiroidismos por lo general son dislipidémicos y también se puede asociar a hipertensión arterial, y los pacientes fumadores. ¿Okay? El cigarrillo, el hábito tabáquico sube la tensión arterial. Está comprobado que, por ejemplo, el paciente que fuma solamente cuando se pone el cigarro en la boca y fuma, o sea, o aspira el humo del cigarro, sube la tensión arterial de 3 a 5 milímetros de mercurio. Entonces, ya con esto sabemos que los pacientes fumadores deben tener las cifras tensionales elevadas. ¿Okay? Entonces, todo esto es un conjunto de factores de riesgo que pueden poner a la paciente hipertensa. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, la señora tiene 56 años de edad, no es diabética, evidentemente, 65, ya está pasadita, ya hace 10 años, con la menopausa o con la perimenopausa, debe por lo menos tomarse las cifras tensionales. Las cifras tensionales se deben tomar por lo menos 2 o 3 veces al año, o sea, no es una cuestión de que uno tenga que tener un tensiómetro en su casa y tomárselo todos los días, no, realmente es que incluso para un control de paciente hipertenso se lo mandamos a hacer 2 o 3 veces a la semana nada más, no todos los días que tenemos que tomar las cifras tensionales. Pero una persona normal que no tenga estos factores de riesgo que acabo de mencionar, que se tomen las cifras tensionales es lo principal. La señora que quiere ir a una consulta médica, primero, si eso es su inquietud, tómese las cifras tensionales en su casa, no en el ambulatorio, no en el hospital, sino en su casa. Te tenga un control de presión y su perfil 20, que es realmente lo que me habla de colesterol, su glicemia, cómo está su proteína, cómo está su hemoglobina glicosilada, porque eso es algo muy, muy importante, porque muchas veces, no, yo no soy diabético, pero tengo una hemoglobina glicosilada, estoy obesa, no hago ejercicio, y entonces son más predispuestos también para tener este tipo de enfermedades. Y aparte de eso también le viene su urea y su creatinina, y su es muy importante. Que daña, por supuesto, que daña la tensión arterial, porque me dicen, no, yo soy hipertenso, yo me siento bien y todo lo demás. Porque el problema es que la hipertensión daña, en primer lugar, los vasos sanguíneos. ¿Okay? Y vasos sanguíneos tenemos, como lo dije, en el cerebro hasta la puntica del pie. Daña el corazón porque lo pone grande. Daña los vasos sanguíneos porque me pueden producir ACV o me pueden decir ictus o ACV, tanto isquémico o hemorrágico. Daña los riñones. ¿Okay? Lamentándolo mucho cuando los jóvenes, muy jóvenes, empiezan con cifras tensionales elevadas, debutan con insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿qué pasa? Tienen la urea y la creatinina muy elevada y entonces tienen que ir a diálisis o trasplante de riñón, mejorar las cifras tensionales para eso. Entonces, por eso es que, vuelvo y repito, es importantísimo que todo médico en su consultorio, independientemente de la especialidad que tenga, tome las cifras tensionales. Así es. Muy buenas noches, estamos en el programa Salud y Municipio, estamos conversando con la doctora Cristina González, médico cardiólogo. Identifíquese por favor, feliz noche. Buenas noches, doctora Cristina. Yo me encontré en el sector de la Florida. Es importante el programa porque eso nos ayuda para dar el interesado. La pregunta es la siguiente, Bueno, gracias Dima Contreras, sector La Morera. Esa es una pregunta muy, muy importante. ¿Okay? La hipertensión es una patología que se controla, mas no se cura. ¿Okay? Por supuesto, si son pacientes que son obesos, que son diabéticos y entonces pierden peso, 10, 15, 20 pesos, las cifras tensionales tienden a disminuir. ¿Okay? Pero esto es una patología que nunca se cura. ¿Okay? Esto se controla y se controla muy bien con medicamentos. ¿Okay? El problema es que, por supuesto, ¿cuántos medicamentos tenemos que utilizar para controlar las cifras tensionales? Por lo general, ya nosotros, la hipertensión se divide en estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Si es un estadio 1 necesita menos medicamentos, si es un estadio 2 un poquito más, si es un estadio 3 muchísimo más medicamentos. Entonces, ya nosotros estamos empezando con 2 medicamentos a baja dosis para controlar la hipertensión estadio 1.
Y siempre se lo decimos al paciente que esto es para toda la vida como un control, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Toman el tratamiento, se toman las cifras tensionales en control y están normales. Y dicen, no, me curé, ya estoy bien, me siento chévere, dejan de tomar la pastilla, porque realmente es una pastilla, son unas pastillas que tenemos que estar comprando cada ratito en la farmacia, que son costosas, porque todos los medicamentos son costosos, que son de por vida. Y que entonces se nos olvida un día, se nos olvida dos, y así se nos olvida una semana, 2 semanas, y entonces empiezan a subir las cifras tensionales, que vuelvo y repito, no tienen síntomas, son asintomáticas, y empiezan y regresan 1, 2, 3, 4 años después con una cardiopatía hipertensiva, o sea, con un corazoncito un poquito grande, o con un ACV, o con una creatinina elevada. Así es. Y también entre los factores de riesgo también tenemos que hablar de la alimentación. Claro. El sodio, fíjate, la gente uno ve, sobre todo esas comidas chatarra, cuando decimos comida chatarra, esa comida rápida, que la gente no solamente que pide su hamburguesa, su perro caliente, que usted le agarra el salero y empiezan a darle ese salero. Es que no solamente la salsa, sino que toda nuestra salsa, o sea, ahorita hay algo particularmente bueno, que hay muchos productos que dicen ya alto en sodio. Por ejemplo, nuestras mantequillas son altas en sodio, entonces si usted se come, por ejemplo, un perro caliente o algo y ya por lo menos las papitas llevan la salsa de tomate es alta contenida en sodio. Si tiene salsa de soya, alta contenida en sodio, donde mojaron el pollo, mojaron el chaguarro, qué sé yo, entonces eso tiene gran cantidad de sodio. Entonces, sí, ¿qué es lo que pasa con el sodio? Que aumenta el volumen sanguíneo y entonces aumenta un poquito también las cifras tensionales. Nosotros cuando tenemos la dieta del hipertenso es una dieta hiposódica, no es sin sodio, o sea, no es asódica, no es, sino que hay que disminuir la cantidad de sodio. Muchas veces esto es lo que pasa, que tomamos mucha mayonesa, mucha salsa de soya, salsa inglesa, salsa de tomate, salsas de maíz, salsa de ajo, etcétera. Además de que entonces las ensaladas le echamos encima la sal y entonces eso hay que disminuirlo. Sí, bueno, abierto la participación. Gracias a Dima Contreras que hizo contacto telefónico. Por aquí, buenas noches, doctor Douglas. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Mi pregunta es la siguiente. Mi papá fue diagnosticado con hipertensión arterial en enero de este año. Según lo que le dijo el doctor, es emotiva, ya que los resultados de la prueba de Holter arrojaron que su ritmo cardíaco cambiaba cuando dormía. Le recetaron 150 miligramos 2 veces al día de valsartán, pero no le informaron cada cuánto tiempo debe realizarse los chequeos. Adicional a eso, quiero saber si la tensión es emotiva. ¿Existe otra forma de controlarla para que no tome medicamento de por vida? Él no es obeso. Mi nombre es Meisberg. Tampoco tiene familiares que sufran de la tensión. Bueno, muchas gracias, Meisberg, por tu participación. Fue un poquito larga la participación, pero es importante. Hizo un diagnóstico de su papá. Bueno, primero, eso hay que aclararlo. Tensión arterial emotiva no existe. ¿Okay? Eso es algo muy importante. De hecho, se dice que ya la tensión arterial emotiva es una hipertensión estadio 2. ¿Okay? Sencillamente por algo que es muy lógico. En este país, ¿quién no tiene emociones? Así es. Cada vez que se nos va la luz, se nos va la luz, se nos va la emoción, se nos va la internet, se nos va una emoción, se nos va el agua, o cuando llegue el agua salimos corriendo. El aseo pasa con la semana. Corriendo, entonces a buscar la basura. Entonces, cuando nosotros en nuestro medio no tenemos síntomas, porque no tenemos esas emociones, ¿okay? Nosotros somos humanos y desde que nos levantamos tenemos emociones. O sea, si le hicieron un estudio de MAPA, se llama el monitoreo ambulatorio de presión arterial MAPA, o mal llamado Holter de presión, pero realmente es un MAPA. Sabe que, por ejemplo, uno está durmiendo y cuando suena el despertador, se ve que hay un aumento hasta de 20 milímetros de mercurio. ¿Okay? Nada más con entrar a la vigilia, de estar, por ejemplo, acostado, suena el despertador que te asustaste y aumentó 20 milímetros de mercurio. Por supuesto, no puedes levantarte con 180 milímetros de mercurio. Si tú, por ejemplo, llevabas 100, 90, 100 o sistólica cuando estabas durmiendo, te debe aumentar a 110 o a 120. ¿Okay? Si al señor le pusieron 160 miligramos 2 veces al día de valsartán, eso quiere decir que no es un hipertenso leve ni es un hipertenso emocional. O sea, eso es un hipertenso grave porque tiene la máxima dosis de valsartán. Es un estadio por lo menos 2. Yo hubiese puesto uno y hubiese puesto otro medicamento. ¿Por qué? Porque los mecanismos para bajar las cifras tensionales no es uno
solo, son 2, 3 y hasta 4. Entonces, nosotros tenemos que atacar esos sistemas, esos varios sistemas. Entonces, es preferible sacarlos de 2 de a poquito y entonces buscar y mejorar la cifra tensional. Yo particularmente, los pacientes que les pongo un mapa, yo por lo menos los evalúo a los 2, al mes y medio, 2 meses, 3 meses. Volvemos a colocar el mapa para probar tratamiento. Si el tratamiento que le hemos puesto está con la tensión controlada. Y ojo, si tiene que tomar tratamiento para toda su vida. Si él no es obeso, pero por ejemplo es diabético o es dislipidémico o hace ejercicio, porque eso es algo muy importante, que si empezamos a hacer ejercicio, disminuimos entonces también las cifras tensionales de manera fisiológica y eso nos ayuda también a bajar un poquito las cifras tensionales. ¿Okay? Y nos ayuda con la glicemia. Exactamente. Entonces, si tiene que tomar medicamento para toda la vida, tiene que tener un control cada 3, cada 6 meses. Yo los hipertensos los veo cada 3 a 6 meses, dependiendo de otras comorbilidades. Por ejemplo, no es lo mismo un hipertenso que ya haya tenido un infarto, o un hipertenso que haya tenido insuficiencia cardíaca, o un hipertenso que haya tenido un ACV, o un hipertenso que sea diabético. Esos son otro tipo de comorbilidades que también tenemos que estar pendientes con el control de cifras tensionales. Pero vuelvo y repito, la tensión no se cura, la tensión se controla, ¿ok? Solo que es asintomática. Asintomática quiere decir que no tiene síntomas y el paciente cree que está bien, ¿ok? Pero si no se mide la cifra tensional, no sabemos si está controlado. Entonces, cada 3, 4 meses hacemos un mapa o hacemos un AMPA. Un AMPA quiere decir que es un control domiciliario de presión arterial, o sea que el paciente se toma la tensión arterial con una técnica óptima. Porque no todo el mundo sabe tomar las cifras tensionales y me van a perdonar los sanitarios, o sea, los de salud, porque es una técnica específica para tomar las cifras tensionales. ¿Okay? Y eso, por lo menos en mi consulta, somos muy específicos, eso sale en internet, eso sale ya, porque eso es allá a nivel mundial, cómo debemos tomar las cifras tensionales. Bueno, importantísimo. Estamos conversando con la doctora Cristina González, gracias a la participación, muchas preguntas y de verdad eso nos alegra por la sintonía. Buenas noches, doctor Douglas. Saludos a la doctora Cristina. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial? Mi papá fue a consulta porque tenía cefalea a repetición y mandamos al médico, fuimos al internista y nos está recomendando un cardiólogo. ¿Dónde pasa consulta? La bella doctora Cristina es Juan Carlos Pérez del Deportivo. Bueno, el Deportivo estamos en sintonía. Sí. ¿Dónde pasa consulta la bella doctora Pérez? En la clínica Santa Rosalía, en el anexo, en la mañana. ¿Okay? Mire, vuelvo y repito, los síntomas de hipertensión arterial son muy leves, o sea, un 90-92% no tiene síntomas, pero cuando el paciente tiene síntomas, se queja siempre, por ejemplo, de cefalea occipital. Occipital quiere decir que es aquí detrás de la nuca, ¿ok? Que tenga, por ejemplo, ciertos síntomas neurológicos como náuseas, como cierto atontamiento. Algo muy importante es que se quejan los pacientes de insomnio. ¿Okay? Cuando los pacientes no duermen de noche, muchas veces es que tienen la tensión alta durante la noche. Otro es el embotamiento o la falta de claridad mental. O sea, son pacientes que, por ejemplo, están trabajando, se enojan con mucha facilidad porque tienen es mucha la presión arterial y entonces están para aprenderse o para recordar las cosas tardan o se hace mucho más difícil. Eso lo comprobamos ya cuando el paciente viene y le ponemos cifras, le ponemos tratamiento y después llega y dice, ahorita sí me siento bien, doctor. Antes yo creía que me sentía bien, pero ahorita sí me siento bien, duermo mejor, no me enojo fácil, incluso hasta disminuyen los ronquidos, que es otra cosa, eso es otra patología. Pero muchas veces hasta disminuyen los ronquidos y el paciente se siente mucho mejor desde el punto de vista anímico. Así es. Buenas noches, doctor Douglas, excelente programa, salud y felicitaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial no tratada? Es Isa Domínguez del Antonio Martínez. Bueno, será Isa. Como ya lo dijimos al principio, la hipertensión arterial es el asesino silencioso. ¿Okay? Y lo primero que daña la hipertensión, como yo lo dije, son los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos, ¿qué es lo primero que daña? El corazón, ¿okay? El cerebro y los riñones.
nada más y nada menos. Los órganos blancos, ¿por qué? Entonces, ¿qué hace el corazoncito? El corazoncito se va poniendo grande, se va poniendo, como nosotros llamamos una cardiopatía hipertensiva, donde su músculo se pone muchísimo más grande. Y si se dilata a lo largo del tiempo, porque eso es otra cosa, la hipertensión realmente no hace daño al año, a los 2 años, a los 3 años, no, hace daño a los 10, a los 15 años de ser hipertenso, dependiendo por supuesto de la cifra. No es lo mismo tener cifras de 150 que tener 180, 200. Evidentemente que si tienes cifras tensionales mayores, el tiempo va a ser menor, ¿ok? Para tener una cardiopatía hipertensiva. O una encefalopatía hipertensiva. ¿Y qué es encefalopatía hipertensiva? Que le dé un ACV, ¿ok? O que le dé un ictus, ¿ok? O que le dé un ácido hemorrágico, ¿me entiendes? Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de un ACV hemorrágico, de un ACV isquémico? La discapacidad, ¿ok? Lo que no queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos cuando seamos mayores? Que primero no seamos discapacitados, que no dependamos de las demás personas para caminar, para tomar decisiones, para salir al supermercado, para ir al baño, para hacer nuestras necesidades, etc. Nosotros necesitamos ser no frágiles, o sea, siempre estando útiles, que seamos útiles a la sociedad, ¿ok? Y eso es lo que nos limita cuando nosotros tenemos un ACV, cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca o un infarto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos un infarto, una enfermedad cerebro o cardiovascular, primero que el presupuesto económico se va por el lado, porque cuando empezamos a tomar 2 o 3 medicamentos para la atención, si hay un infarto o un ACV, vamos por 10 o 11 medicamentos. Entonces son muy costosas, acuérdense que nosotros tenemos, y siempre se lo digo a los pacientes, que nuestro sistema sanitario es muy lábil, muy voluble. No tenemos que pagar nuestros propios medicamentos, tenemos que pagar nuestros propios médicos, nuestras propias terapias, etc. Y entonces tenemos que cuidarnos ahorita. Así es. Cuando no tenemos la enfermedad establecida. Sí. Bueno, por aquí sigue la participación, agradecido con la participación. Buenas noches, doctor González. Saluda a la doctora González Cristina. Son los González, muchas gracias. Sí. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión arterial? Raiza Coronado del casco central. Bueno, Raiza, ya hemos hablado de eso, pero yo le tengo que obligatoriamente leer la pregunta. Tómese la cifra tensional, ¿ok? Ahora, ya que llegamos a esto, ¿cómo nos tenemos que tomar las cifras tensionales? Eso es algo muy importante. Primero, las cifras tensionales se tienen que tomar en su casa, en una habitación donde no haya ruido, o sea, no esté la radio prendida, no esté el televisor prendido, no estén los perros ladrando, no estén los niñitos corriendo, ni nada por el estilo. ¿Okay? Con la vejiga vacía, o sea, tienen que hacer pipí primero, ¿me entiendes? Segundo, media hora antes de que tomen café, de que tomen algún alimento o de que hagan una actividad física, ¿okay? Entonces, en ese momento se van a su mesa del comedor. ¿Por qué le digo una mesa del comedor? Porque es donde hay una superficie, ¿okay? Porque no se toma en la sala, no se toma en la cama, no se toma acostado, no se toma en chichorro, etc., sino sentado, con la espalda pegada al respaldar de la silla, pies pegados al piso y el brazo, tomar las cifras tensionales, debe estar sobre una superficie. Por eso es que le digo que es en la mesa del comedor, ¿okay? O sea, que el brazo no debe quedar pintando ni nada por el estilo o abierto, elevado, etcétera, sino sobre una superficie. Y cuando empezamos a tomar las cifras tensionales, que debe ser un brazalete a la altura del corazón, eso quiere decir que no me sirven o no están indicados los brazaletes que son de muñeca, ¿okay? O que son de relojes, etcétera, sino que estén a la altura del corazón. Y cuando empecemos a tomar las cifras tensionales, tranquilamente descansamos, por ejemplo, nos tomamos las cifras tensionales, esperamos un minuto, volvemos a tomar las cifras tensionales, esperamos un minuto y volvemos otra vez a tomar las cifras tensionales. Eso quiere decir que tiene que ser 3 veces las cifras tensionales tomadas. Esto es muy importante y se lo demuestro yo a los pacientes en la consulta, porque muchas veces la primera que yo tomo siempre está elevada, por eso que a veces dicen no, que está emotiva, 140, 150. Le tomo la segunda y es en el consultorio, donde hay un poquito de estrés y todo lo demás, y baja hasta 20 milímetros de mercurio entre la primera y la segunda, y solamente yo le digo, mire, ¿ha bajado las cifras tensionales? Y yo no he hecho nada, no he puesto una pastilla, no he puesto nada, solamente nos hemos quedado callados la boca, tranquilitos, descansando y las cifras tensionales relajado. Entonces por eso es que debe ser como mínimo 3 cifras tensionales. Y lo otro es que la anoten, por favor, que la anoten en un papel, porque entonces me la anotan en el aparatico o me lo escriben. Y lo otro es que si la van a tomar con estetoscopios, que son personas que ya tienen que saber,
no lo redondee, o sea, que no sea 140-90, 130-70, 130, sino 138-82, siempre tiene que ser el exacto. Por eso es que están recomendados ahora los digitales, porque dan una tensión arterial mucho más específica. Y lo digo ¿por qué? Porque si me lo redondean a 140-90 y al principio del programa dije que es igual a 140-90 o mayor, si la paciente tiene 138 no es lo mismo que tenga 142, 144. Es correcto. Entonces en 142, 138, 144 me lo redondean y yo no sé si están por debajo o están por arriba y ahí se cambian. Bueno, fíjate, la ciencia avanzando, doctora, se recomiendan entonces los aparatos para tensión electrónica. Los digitálicos que estén validados, o sea, no todos los aparaticos, pero sí son muchísimo más fáciles para el paciente, porque el paciente lo hace solo, o sea... Lo que tiene que estar pendiente las baterías. Evidentemente, hay algunos que son hasta recargables, que ahorita estamos recargando todo. Así es. Entonces, recargamos también el tensiómetro y entonces se lo mandamos. Por lo general, vuelvo y repito, yo se lo indico a los pacientes que están tratados, que se levanten, que antes de que tomen café, hagan pipí y se sienten en su mesa del comedor y se tomen tranquilo antes de que todo el mundo se despierte o que haya todo ruido, haya mucho ruido, entonces se tomen las cifras tensionales y las anoten. Y así tengan un control de presión arterial. Así, bueno, están llegando los mensajes, seguimos la participación, gracias por su saludo de parte de Cristinita, Elsa, Liana y Rosa. Sí. Excelente, doctora, apreciamos y queremos. Ay, gracias. Ese mensaje yo sé que viene de muchos significados. Por aquí, saludo de Rosita, el sapito, Liana y su hija preferida. ¿Están llegando esos mensajes? Saludos de Rosita, el sapito, Liana y su hija preferida. Bueno, saludos a todo ese gran equipo. Por aquí. Esa es la generación nueva. La generación nueva, entre eso viene una cardiólogo. Sí, Por ahí viene una cardiólogo que ya tengo ese compromiso para mí hacer un honor. Compromiso, sí. De entrevistarla porque la vimos en Vietnam. Exactamente. La vimos en Vietnam, la conocemos. Y es Cristinita, y lo tengo que decir aquí. Cristinita, la hija de la doctora Cristina González, también es médico y está en la especialidad de cardiología. Sí, siguiendo los pasos de su madre, y bueno, eso nos llena de mucha emoción y no voy a aguantar los días cuando se gradúe porque la tengo que entrevistar. Exactamente. Y es tan bella como su madre. Buenas noches, doctor Duque, excelente programa. Saludos a la doctora Cristina. ¿Cómo se trata la hipertensión arterial? Ya habíamos hablado que la doctora había comentado que era bueno asociar dos medicamentos, por lo menos dependiendo el estadio de la... Sí. Primero hay que hacer unas normas, como por ejemplo que si baja de peso, que si hay que disminuir la dieta, la sal de la dieta, que hay que quitar el cigarrillo, que hay que disminuir los azúcares para bajar de peso, etc. Esas son las cosas, los factores las cosas no modificables. Y por supuesto, dependiendo del estadio, tratarla con medicamentos. En el mercado hay 100.000 medicamentos y ahorita un poquitico más, ¿ok? No, o sea, los medicamentos se ponen, o el tipo de medicamento se pone de acuerdo de la edad del paciente, de acuerdo si es mujer, si es hombre, ¿ok? Porque también tenemos unas diferencias entre las mujeres y los hombres. De la edad, por supuesto, incluso hasta de la profesión, ¿ok? Porque no es lo mismo un paciente que sea sedentario a un paciente que sea muy activo, o que por ejemplo, su profesión le amerita mucho estrés. Por ejemplo, no es lo mismo un cirujano o un piloto o un chofer, ¿ok? Que una persona que tenga otro tipo de profesión mucho más calmada, ¿me entiendes? Entonces, son diferentes tipos. Por supuesto, depende de las comorbilidades. No es lo mismo tratar un diabético, no es lo mismo tratar ya a un paciente que ya tenga un infarto o que tenga un ACV, ¿okay? O que tenga una insuficiencia renal, y si tiene otro, si es sedentario, si es obeso, etcétera, porque entonces ya esos son otras cositas. Los fármacos hipotensores o antihipertensivos, si se les llaman así, no solamente bajan la tensión, sino que tienen un efecto cardioprotector, un efecto cerebroprotector, un efecto nefroprotector. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos que ya hay una cardiopatía hipertensiva, que el corazoncito está un poquito hipertrófico, o sea, un poquito grueso,
y ya hay, por ejemplo, un aumento de la creatinina o una microalbuminuria, o sea, que ya por lo menos haya una alteración en la transformación de las proteínas a nivel renal. Entonces ya sabemos nosotros que ya esas arterias están un poquito dañadas. Entonces nosotros ponemos medicamentos que además de que bajen la tensión arterial, tengan un efecto protector. ¿Okay? Entonces eso es algo muy importante porque los pacientes dejan de tomar el tratamiento y no solamente pierden la capacidad de bajar las cifras tensionales, sino el efecto protector que tenemos en los vasos sanguíneos, en el cerebro, en el corazón y en los riñones. ¿Okay? Entonces eso es algo. Es más, ahorita hay medicamentos que son algo que ahorita que está en boga, que tiene alrededor de 4 o 5 años, que son medicamentos que son hipoglicemiantes, precisamente quiere decir que bajan la glicemia, pero que ya los estamos dando en infarto, insuficiencia cardíaca, porque tiene un efecto tan protector del corazón que los estamos poniendo independientemente o no que sea diabético. Entonces son medicamentos que son protectores. Entonces eso es algo muy importante. Que nosotros ajustemos la dosis, por ejemplo, ponemos un IECA tipo enalapril, prantopril, dependiendo y el paciente no lo tolere porque hay veces que da tos o porque le baja mucho, porque no le gusta, porque etcétera, entonces nosotros cambiamos el medicamento. También que sea igual de protector, porque a veces ponemos un beta bloqueante con estos pacientes que tienen una actividad mucho más activa, entonces que por ejemplo un cirujano se pone muy nervioso, de su momentico la tensión durante el acto quirúrgico, entonces esos pacientes le debemos mantener la frecuencia cardíaca un poquitico más controlada, ¿okay? Porque no es lo mismo tener una frecuencia cardíaca de 80 que tener 120, te cansas, te agitas, etc. Entonces hay medicamentos que además de que bajan la tensión arterial, bajan la frecuencia cardíaca y son también protectores. Sí, bueno, importante la pregunta. Aquí tenemos más preguntas, doctor, ¿verdad? Contento con esta participación. Buenas noches, doctor Douglas. Saludo a la doctora Cristina González. Doctor, yo soy moreno, así como usted. Bueno, son negrito entonces. Cuando hago crisis hipertensiva, el captopril no me la baja, pero cuando me dan gota de nifedipina, me baja. ¿Es cierto que la nifedipina es para la raza negra? No, no es cierto. Ok, es algo muy importante. Primero. Bueno, se llama Carlos Mendoza, de Casco Central. Ok, Carlito. Primero, hay una cuestión que se llama crisis hipertensiva y hay otra que se llama emergencia hipertensiva, o urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva. ¿Okay? En el contexto de una emergencia hipertensiva es cuando estamos en medio de un infarto o de un ACV o de una enfermedad renal. ¿Okay? Que eso es tratado solamente a nivel hospitalario. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos que tratar el infarto, porque tenemos que tratar el ACV, etc. y bajar las cifras tensionales en el hospital. ¿Okay? Cuando estamos en crisis hipertensiva o son urgencias hipertensivas, es cuando nosotros tenemos las cifras tensionales elevadas, pero no tenemos daño neurológico, o sea, que no tenemos un infarto, que no tenemos un ACV o no tenemos insuficiencia renal. Entonces, cuando nosotros tenemos esta crisis, ¿okay? Nosotros lo que está pasando es que no hay un buen control de medicamentos por vía oral. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Que la estamos tratando en un estadio 1 en vez de estar en un estadio 2, que la estamos tratando con un medicamento en vez de tratarla con 2 medicamentos, o con 3 medicamentos, etc. Entonces, ahí está el problema. Que el tratamiento a nivel vía oral, ambulatorio, o sea, en su casa, no está bien, no está óptimo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces creen que con una pastilla de captopril, ¿okay? No se la baja ni usted de raza blanca, ni de raza amarilla, ni de raza blanca, nadie. ¿Okay? Eso es mentira. Si usted lleva con 180 cifras tensionales y está tomando solamente un medicamento, usted se puede tomar y se pone la boca seca de captopril y eso no va a bajar las cifras tensionales. Le va a bajar 5 o 10 milímetros de mercurio y cuando pase el efecto, a las 3 horas vuelve a tomar las cifras tensionales. Hay medicamentos como por ejemplo este Tensopi, que es nifedipina por vía oral, que no se debe hacer. O sea, en el contexto, por ejemplo, de que tengamos un paciente que tenga un síndrome coronario agudo, o sea, que tengamos un infarto, no lo podemos colocar. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el consumo de oxígeno y empeoramos el cuadro de infarto o de angina que pueda tener el paciente. Entonces, no es recomendable. De hecho, nosotros no lo utilizamos, no está indicado, solo que para, por ejemplo, calmar, entre comillas, a un paciente que no está educado, no va al control,
o no está bien controlado, entonces se le pone eso, pero eso no está bien, ¿ok? Si un día tiene un dolor en el pecho o algo así por el estilo, entonces va a tener un buen susto y va a ser una complicación de un infarto o una angina. Vuelvo y repito, las urgencias hipertensivas donde no hay compromiso blanco, o sea, donde no hay ACV, donde no hay una angina, donde no hay un infarto, se tratan en la casa, controlando y optimizando el tratamiento de la tensión. O sea, si usted está tomando un medicamento, ponerle otro, o si está tomando la mitad la dosis de una, subirle el medicamento, ponerle un tercero, etc. Ahora, como yo lo dije anteriormente, no todos los pacientes son iguales. Sí es cierto, hay los pacientes de raza oscura, de raza negra, bajan las cifras tensionales mucho más marcadamente con un tipo de medicamento que sí es la nifedipina, pero no la difedipina, ni calcio antagonista, que entre ellos están la lodipina, la difedipina, la ergadipina y otros medicamentos más dependiendo de la parte económica del paciente y de que tú lo toleres, ¿me entiendes? Porque muchos pacientes, por ejemplo, la nifedipina, y yo no sé si a usted le pasará que se coloca esa nifedipina y de un dolor de cabeza espantoso, ¿me entiendes? Y muchos pacientes cuando le damos nifedipina da dolor de cabeza, entonces ¿qué tenemos? Le tenemos que cambiar, podemos poner lodipina. ¿Qué pasa con la lodipina? Que hay algunos que le echan los pies. Por eso que le estoy diciendo que lo que es bueno para la suegra no es lo mismo para la esposa o para el hijo, para el papá, etc. ¿Okay? Y no automedicarse. Jamás, o sea, no debieran nunca automedicarse porque sencillamente hasta para tomar las cifras tensionales no lo sabemos. Así es. Buenas noches, doctor Douglas. Saludos a la doctora Cristina González. ¿Qué hay de cierto cuando la tensión no baja se coloca al plan 0.5 sublingual? Enterándonos. Estoy enterando. Se está enterando. Ella también está aprendiendo. No lo puedo entrar aquí mucho menos sin saberlo. No, por Dios. Primero, hay medicamentos que tienen una vía de absorción. ¿Okay? Por ejemplo, el captopril, su mejor vía de absorción es la vía oral. ¿Qué es lo que es la vía oral? O sea, que baja hacia el estómago y en el estómago, por el flujo sanguíneo que hay en el estómago, se esparce y produce su mayoración. Bueno, se ha visto que tiene un efecto, corto, o sea, de 3-5 milímetros de mercurio cuando se pasa por vía sublingual y máxima 3 tabletas, ¿ok? Por ejemplo, la nifedipina que es el Tensopin, que es por vía oral, también se puede poner por vía, esa gotica, pero hay diferenciación prolongada, hay oros, la que llamábamos antes el oros, entonces esos son otro tipo de absorción. Entonces, realmente los medicamentos por vía endovenosa no los tenemos todos en el país, incluso no aquí en Venezuela, sino a veces en Latinoamérica. Entonces, eso de alprazolam por vía sublingual está perdiendo lo real, prácticamente, porque la absorción debajo de la lengua no es la misma, ¿okay? Tiene que ser por vía oral, tiene que ser tragada para que se metabolice y de paso se tenga metabolizado en el hígado, ¿okay? Lo que pasa es que el alprazolam es una benzodiazepina, es otro medicamento que se trata para calmar. Entonces muchas veces los pacientes cuando están muy estresados, ¿okay? Creen que lo que lo estresa es la tensión arterial y realmente no lo estresa la tensión arterial sino los problemas de muchas índoles que tenemos y entonces nos calman y dormimos, porque eso sí es verdad, se duerme toda la noche y digo, no, esto me calmó la tensión arterial y realmente el problema no es la tensión arterial. Bueno, la participación es muy importante. Buenas noches, doctor Douglas, saludos a la doctora González. ¿Es posible prevenir la hipertensión arterial? María Rodríguez Casco Central. Prevenirla, sí, o sea, reafirmando lo que queremos decir, si hay que, por ejemplo, mantener una buena dieta, mantener un buen peso, hacer ejercicio, disminuir el tabaco hasta omitirlo, ¿okay? Esos son factores de riesgo que disminuimos y que evitamos la aparición de las cifras tensionales elevadas. Pero hay algo que se llama genética y hay algo que se llama edad, ¿okay? Y esa no se la podemos ganar de sitio. Así es. Entonces, lamentablemente mucho cuando tenemos genes, cuando tenemos genética, tenemos predisposición. Algo muy importante que se me olvidó en la mujer, que son los factores predisponentes,
son aquellas pacientes embarazadas o pacientes que tuvieron preeclampsia o eclampsia durante el embarazo, pues evidentemente. Entonces, estas mujeres que tuviesen preeclampsia o eclampsia son pacientes potencialmente que van a tener hipertensión arterial. E incluso las embarazadas que dieron fetos de bajo peso al nacer también son potenciales para ser hipertensas en pacientes cardiomiopatas. Entonces, por eso que yo le digo, no todos somos iguales, ¿no? Los hombres no somos iguales a nosotras las mujeres, el diagnóstico no es el mismo en las mujeres que en los hombres y el tratamiento evidentemente tampoco es igual. Así es. Doctores, ¿cómo está el país? A cualquiera le da un infarto. ¿Cómo evitarlo? Saliendo el 28 a votar. Soy Carmen de la Morera. Así es. Entonces el 28 a votar. Bueno, doctora Cristina, bueno, el tiempo apremia, estamos a la hora. Esa recomendación, Cristina, de verdad que es importantísima. La recomendación es primero, por favor, tomen la tensión arterial. ¿Entiendes? La única manera, siempre se lo digo yo a mis pacientes, la única manera de que usted sepa que tenga la tensión normal, elevada o baja, es que se la tome. Eso es lo principal. Segundo, tener una vida en lo posible sana. O sea, ¿qué es lo que es sana? Se hace ejercicio. El ejercicio es algo que es barato, que no cuesta nada, que se consigue en todos lados, ¿ok? Pero sí necesita mucho de nosotros. Que se camine, que se haga ejercicio, que se monte en una bicicleta o que incluso haga ejercicio en la televisión sentado en una silla, ¿ok? Porque eso hay bastante en YouTube, no puede ser la propaganda, pero sí lo hay. O sea, si que no quiero salir de mi casa, hasta en Netflix hay programas para hacer ejercicio. O sea, que no hay excusa para no se haga ejercicio. El hábito tabáquico, por supuesto, el cuidar el peso y una alimentación razonablemente no salada, ¿ok? Y una alimentación muy alta en nutrientes. Que no nos podamos comer, no podamos tomar, que es una hamburguesa de vez en cuando, claro que sí, por supuesto. Eso es la excepción, más no es la norma, ¿ok? Que comamos una vez a la semana, nos comamos una torta, evidentemente, ¿quién no le gusta un dulce, por Dios? Y si has trabajado todo el día no te puedes comer, lo que pasa es que no te puedes comer la torta toda la tarde. ¿Okay? Y eso es lo principal, el ejercicio, la toma de las cifras tensionales, la alimentación, mantener un buen peso y mantener el colesterol triglicéridos bien controlado. Así es, bueno, muchas gracias, doctora Cristina González, como siempre, la bella doctora Cristina González, por este importante tema, aquí aprendemos con ella y que ha abierto una nueva invitación, Cristina, de verdad que ha abierto una nueva invitación. A ustedes, amigas, amigos, gracias por su sintonía, gracias por la participación. Me disculpa que hagan varias preguntas y no las puedo hacer por el tiempo, pero lo invitamos al próximo programa, el próximo jueves. Este programa llegó a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque, gracias a nuestro equipo, nuestro gerente general Ángel Requena, gracias a Michelle Romero y a Luis García en el Control Master, gracias a la unidad odontológica Doña Ana, gracias a la unidad odontológica del doctor Máximo Llori. Para mí ha sido un verdadero placer compartir esta tribuna con nuestra bella, querida y apreciada doctora Cristina González. Que tengan toda una feliz y bendecida noche. Nos esperamos el próximo jueves en Salud y Municipio.
Siembra TV, más cerca de ti.